Bienvenidos, bienvenidas. Ese es el podcast Somos Artes, en donde estaremos teniendo invitados que se dedican a la parte de la economía circular, economía naranja, o como le decimos entre nosotros, la artisteada. En esta primera ocasión vamos a tener a una chica que se dedica a la parte del diseño gráfico y es fotógrafa. Con ustedes, Sony Ramírez. Hola. Muchas gracias. Bienvenida, Sony. No, gracias. Vamos a empezar. Esto lo vamos a hacer una tradición. Van a ser 5 preguntas random para nuestra invitada. Okay. Y de ahí ya dejamos que todo fluya. ¿Va que va? Muy bien. Va que va. Primera pregunta. ¿Te consideras una persona supersticiosa? No. ¿Cuál es la serie que más te ha gustado? Hoy está muy difícil esa pregunta, pero creo que Game of Thrones. Game of Thrones. Sí. Ok. ¿Cómo te describirías a ti mismo? Una persona muy apasionada, muy feliz y muy, ¿cómo decirte? Como muy enamorada de la naturaleza. Me encanta. Ok. ¿Cuál fue la última aplicación que abriste en tu teléfono? El banco. El banco. ¿Cuál es el acontecimiento más importante del cual has sido testigo? O sea, lo que sea. De lo que sea. Un parto natural. Un parto natural. Sí, fue lo más bonito que he visto en mi vida. O sea, pero ¿qué fue como lo que más te impactó? Lo fotografié. Me buscaron para fotografiarlo. Ajá. Y yo estaba muy emocionada, pero también estaba muy nerviosa, Sí, porque imagino. podía durar 1 hora, podía durar 24 horas. Duró al final 6 horas, pero estuve ahí junto con ella y con su esposo y con los médicos. No se tenían que dar cuenta que yo estaba, porque era parte como también de mi propósito para poder capturar todo. Pero para mí yo salí así como volando y fueron imágenes muy fuertes, pero para mí fue como wow, como ver el nacimiento de alguien, nunca me había tocado. Ajá. Natural. Sí. Y fue como qué bonito. O sea, para mí fue una de las experiencias más bonitas, si no es la más bonita que he vivido en mi vida. Wow, la neta es que sí. Uh-huh. O sea, sí me imagino. No me ha tocado verlo, Uh-huh. pero sí me imagino como toda la sensación, ¿no? O sea, la energía de los papás, Sí. de la mamá, de los médicos, la parte del milagro de la vida. O sea, sí. Es que hay muchos cambios, o sea, puede ser que en un momento sea mucha desesperación, puede ser que de repente cambie y sea como mucho dolor, otra puede ser, no lo sé, fueron muchos cambios en todo el parto, que la idea era fotografiar todos esos cambios emocionales, físicos, y ya cuando nació el bebé, yo logré capturar cuando nació, cuando se lo pusieron a la mamá, y logré capturar el momento exacto en el que abrió los ojos. Y yo fui lo primero que vio. Y yo, ¡ay, qué hermoso! Entonces, yo salí súper emocionada. Y no sé, me gustó mucho, las fotos me gustaron muchísimo. O sea, como que fue todo un proceso personal, pero también creativo muy bonito. Wow, sí. Sí. O sea, wow, la verdad. Pues, Sony, vamos a empezar por el principio. Vaya. Muy bien. Cuéntanos en grandes rasgos qué estudiaste, por qué estudiaste, cuál fue como tu motivación para decir, yo voy a estudiar esto. Yo estudié diseño gráfico. Okay. Soy licenciada en diseño gráfico por la Universidad de Guanajuato. Uh-huh. Y estudié diseño gráfico primero aquí en León, 1 año, en otra universidad, pero no me gustó muchísimo porque me parecía que no hacía lo suficiente o sea, que la universidad no me daba las suficientes herramientas. Okay. Yo en ese momento trabajaba en la imprenta de mi abuelo. Mi abuelo era impresor gráfico, tenía más de 50 años de experiencia como impresor. Entonces yo trabajaba con él en la imprenta en las tardes y en las mañanas iba a la universidad. Uh-huh. Todo mi gusto por el diseño, por lo gráfico, por capturar palpable o impalpable, pero siempre visual, uh-huh. Nació completamente de mi familia, de mi abuelo que era impresor y de mi papá que es arquitecto. A mí me encantaba ver a mí todavía me tocó ver a mi papá en el respirador haciendo planos y
todas esas cosas. Entonces me gustaba muchísimo verlo, me gustaba ver sus planos, me gustaba luego cuando hacía maquetas, cuando hacía los bocetos de fachadas, tenía que hacer la propuesta de diseño, cosas como esas, y me gustó mucho. Cuando yo estaba en la prepa, mi primera carrera era la comunicación. Okay. Comunicación como tal, porque para mí en ese entonces era la que mayor se acercaba a mis metas. Porque luego llega un momento en la prepa en la que te dicen, ya tienes que escoger la carrera, y tú, chin. Sí. Y yo me estresé muchísimo, yo pensaba, y luego primero pensé arquitectura, pero dije, pero es que la arquitectura solamente se basa, obviamente, en espacios de construcción, también visuales, recreativos, pero solamente es como en una masa enorme, ¿no? Uh-huh. Después pensé en comunicación porque vi que había fotografía, cosa que a mí la fotografía desde que soy niña me encanta. Yo empecé con una camarita Cybershot de Sony, súper viejita, era digital, era de las primeras digitales, uh-huh. Que me la prestaba mi amiga Ademar. Saludos, Ademar. Gracias por ser parte de lo que ahora soy. Y me la prestaba y yo empecé con eso. Pero ya después investigando descubrí que el diseño gráfico incluía pues la representación en sustratos, la representación digital, la representación artística también, porque tienes que conocer varias tendencias y varias técnicas artísticas para hacer la representación. Uh-huh. Y pues me enamoré mucho de la definición del diseño gráfico. Okay. Y después estudié, te digo, aquí un año, no me convenció la universidad. Y un día fui con mi mamá y con mis hermanas a Guanajuato y recuerdo haber pasado enfrente de la universidad en las escalinatas, sí, y decir, yo quiero que esta sea mi universidad. Y me metía así en mi celular, ya había internet, a ver cómo estaba la oferta académica. Vi que sí, había todavía disponibilidad para fechas, y al día siguiente era el último día para presentar la ficha. Ajá. Entonces, pues llegando súper ilusionada, pero también como a la prisa, uh-huh, llegué y me busqué todos los requisitos y ahí estoy en la madrugada dándolos. Y pues bueno, ya pasé en la universidad y ya me fui a vivir a Guanajuato y ahí estudié 4 años y medio en la Universidad de Guanajuato, en la Escuela de Diseño, y pues ahí viví una de las mejores etapas de mi vida. Ok, fíjate, me platicas esta parte de cómo tu abuelo uh-huh, influyó como mucho en esta parte uh-huh, de sí, el diseño y todo el rollo. Específicamente, ¿qué era lo que tú veías o sentías en esos espacios cuando tú trabajabas con tu abuelo? Uh-huh. Que decías, yo quiero, o sea, me gusta tanto y quiero llevarlo como a esta parte del diseño. ¿Qué es lo que sentías cuando estabas trabajando con tu abuelo? Híjole, yo creo que no sé cómo explicártelo. Si yo tuviera la posibilidad de explicarte todo lo que me llega de recuerdos, pero la imprenta de mi abuelo era bastante grande y él tenía máquinas de impresión todavía mecánicas. Por ejemplo, una máquina que no sé si lo pronuncié bien, pero se llama Chandler, que es para hacer impresión con tipos móviles. Okay. Entonces mi abuelo tenía, hasta hace poco todavía la teníamos la familia, pero ya lo vendimos a un museo porque realmente eran... ¿Un museo? Son tipos móviles, de plomo, y es muy, muy raro y complicado que encuentres una colección de tipos móviles completa. Entonces, pues me encantaba ir a la imprenta de mi abuelito, oler a papel, oler a tinta, y luego ver que de repente él hacía sus diseños y los imprimía en esa máquina. También hacía impresión en serigrafía. Entonces también me gustaba muchísimo los olores y las texturas que yo descubrí en una imprenta. Sí. Fueron lo mejor. Me encantaba llegar y decirle, abuelito, ¿me regalas? Bueno, yo le decía padrino. Uh-huh. Padrino, ¿me regalas unas hojas para escribir? Y me regalaba libretitas que hacía especialmente para nosotros, para que yo me empezara ahí a dibujar, y me quedaba en la imprenta. Luego me daba que la pluma, que no sé qué, y luego me daba recortes y hacíamos collage. Entonces fue como mucha estimulación visual. Uh-huh. Y después mi abuelito, él tenía un estilo, ya hablando gráficamente, un estilo de diseñar muy particular, medio kitsch. Entonces, pues yo crecí con esa influencia. Okay. Y me encantaba, y yo creo que de ahí fue donde me enamoré como de esa expresión visual
y más pues una imprenta soluciona problemas de necesidad de comunicación gráfica. Sí. Básicamente, entonces de ahí, y él también fue un súper buen maestro, por eso no me gustó la otra universidad, porque aprendía muchísimo más con mi abuelo que en la universidad, entonces sí pasa. Él fue mi maestro más estricto, me decía lo que estaba bien, lo que estaba mal, me daba técnicas de impresión, me daba técnicas de diseño, me daba técnicas de puntaje de las tipografías, entonces pues de ahí fue como donde más me enamoré. Wow. O sea, y pasa mucho que con las personas que nos dedicamos a la parte del arte o alguna de cualquiera de sus ramas, siempre hay algo que desde pequeños nos lleva y nos va como conduciendo a este tipo de cosas que al final decimos, lo voy a hacer, y lo que haces generalmente en su momento, lo haces como con este back que tú tuviste lleno de sensaciones, de aromas, de recuerdos, de sonidos, y es algo que se nota mucho que en lo que uno hace pues en su momento. En tu caso, ¿en qué se nota todo ese como recuerdo que tienes de tu abuelito, de todos esos momentos de Sony escribiendo en las libretitas? ¿Cómo se nota todo eso en lo que haces hoy? Yo creo que un poco en mi estilo de diseñar. Okay. Trato conscientemente de siempre en los diseños, cuando me lo es posible, dejar un poco de la inspiración del diseño que te comento que mi abuelo tenía medio kitsch, dejarlo. Sí. Porque también yo creo que una persona va desarrollando su capacidad en cuanto a mi carrera, en su capacidad de representar cuando va teniendo referencias visuales o cuando va entrenando su visión, su forma de ver la vida. Entonces, muchas personas saben o sabemos que los diseñadores nos tenemos que adaptar a diferentes tipos de estilos gráficos, pero también vamos creando un estilo queriendo o no queriendo. Sí. Entonces, yo trato como de que mi forma de diseñar, de repente hacer ahí un guiño a ese diseño medio feo, no feo, de lo que aprendí, con lo que crecí. Sí, es prácticamente el ir generando tu firma, ¿no? Muchas veces sobre todo cuando es algo visual, las personas que se dedican a esto generan como cierto tipo de cosas que uno, o sea, jamás, o sea, uno lo ve y dice, sí, es un diseño, es un dibujo, es una pintura, ¿no? Pero realmente quien lo hace es realmente quien le plasma esa parte de que esconde muchas veces algo ahí. Y es justamente toda esta parte de tu back que tienes con tu abuelito, toda esta historia. Y muchas veces la gente no se da cuenta, es la realidad. Muchas veces la gente no se da cuenta. Y es bastante curioso, ¿no? O sea, porque toda esta parte como de atrás se ve reflejada en el diseño, pero muchas veces las personas lo vemos y Sí, pero fíjate que es algo también súper curioso porque un diseñador gráfico tiene que solucionar un problema de comunicación visual para que la gente lo entienda. Entonces muchas veces no tiene tanta libertad de hacerlo como tal vez un artista que expresa sus emociones con libertad y sin ningún parámetro. El diseñador gráfico sí tiene varios parámetros: qué tipo de cliente, qué tipo de edades, qué es lo que tiene que decir. Entonces, por eso te digo, es un poco chistoso porque puedes tener una línea a lo mejor de diseño, pero también tienes que tener en cuenta que tienes que solucionar algo que sea completamente entendible, legible y que te solucione el problema de comunicación gráfica. Sí, claro. Pero pues también tienes esta libertad medio artística que puedes incluir en este tipo de diseños. Entonces, por eso me encanta el diseño, porque puedo ser esa persona que te soluciona algo muy corporativo, pero también puedo ser esta persona que te soluciona lo corporativo de una forma un poco más artística y los unes. Entonces, eso me gusta. Y, por ejemplo, de los primeros trabajos que tú llegaste a hacer... Horribles. Sí, siempre pasa, ¿no? O sea, lo primero que hacemos en todo sale la mayoría de las veces horrible. Es totalmente normal. De los primeros diseños que tú recuerdas haber hecho, ¿hay alguna historia sobre alguno de esos trabajos
que tú digas, o sea, esto la neta, o sea, no sé ni cómo rayos llegué a hacer esto, o sea, pero ya lo hice, ya quedó, ya pasó, o que te hayan dicho, oye, ¿tú lo hiciste? O sea, de qué feo estaba. Ajá, o sea, porque realmente a todo el mundo le pasa, o sea, hagas lo que hagas, a todo el mundo le pasa, si estás practicando en tu patineta, las primeras veces te vas a caer, entonces es como totalmente normal. Sí. ¿Recuerdas algún caso así? Sí, una vez en Guanajuato hubo un festival de música, se me acaba de olvidar el nombre, lo tenía aquí. Qué bueno, así Sí, para que ellos no lo van a saber, ellos van a saber. Donde era un homenaje a un compositor muy famoso que hubo en la ciudad de Guanajuato. Okay. Y yo en ese entonces subí en mi página de Instagram una ilustración como medio inspirada en el cártel cubano. Uh-huh. Y era una ilustración medio un close-up de las cuerdas de una guitarra, pero tenía unos colores muy característicos de esta corriente del cártel cubano, amarillos, rojos, azules. Y en ese entonces el que era director de mi universidad vio la ilustración y me dijo, ay, está bien padre, está bien interesante y no sé qué, ¿no te gustaría hacer el cartel de este festival de música? Y yo, bien emocionada porque pues dieron una chica universitaria y lo que yo quería eran oportunidades, ¿no? Sí, claro. Yo siempre fui bien metiche en la universidad, andaba en todo. Entonces le dije, sí, yo me lo aviento, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces me dijo, pero quiero que sea como con esta inspiración, con estos colores, tienes la libertad. Y yo, oh my God. Entonces, mi propuesta fue el rostro de este personaje uh-huh. con esta, pues sí, con inspiración, con estos colores. Pero, llegó un punto en el que como que colapsé creativamente y yo lo que ya quería era acabarlo. Entonces acabé la ilustración, no quedó muy mal, pero pues yo siempre he sido muy crítica con las cosas que hago. Yo creo que todos somos muy críticos. Sí. Pero entonces ya cuando vi el cartel, porque aparte lo imprimieron así en tamaño espectacular. Ajá. Ya cuando lo vi yo así de, oye, aquí me fue mal, ahí se me salió un vector y, ay, no, así todo, ¿no? Entonces, a mucha gente sí le gustó, pero a mucha más gente no le gustó porque eran colores muy chillones. Sí. Y ¿cómo es posible que a un personaje tan importante le pusieron esos colores súper chillones y tan kitsch y cosas como así? Y así de, bueno, pero también me sirvió a mí de experiencia y después me siguieron buscando para hacer varias cosas. También hice la imagen de un festival dentro de la universidad y pues ese ya salió un poquito mejor porque tenía un equipo a mi cargo y así. Entonces, pero sí ese fue uno de los más feos que he hecho. Fíjate, según yo, ¿verdad? Y es que sí nos pasa de que a lo mejor en un principio nos decimos, no, sí sale y empezamos y hacemos y todo el rollo. Uh-huh. Y llega un momento donde a todo el mundo que se dedica a esta parte como de algo creativo se congestiona, pero, o sea, no sabes ni como por dónde. Sobre todo cuando vas empezando, es como, o sea, no se me ocurre nada y no sabes qué hacer o cómo hacer para poder como salir de ese embudo del bloqueo que tienes. Porque ya conforme va pasando el tiempo, aprendes que a lo mejor, no sé, estás como ya 3 horas haciendo algo y dices, me voy a tomar 10 minutos, me voy a tomar un vaso de agua, me voy a la tienda a comprar algo, uh-huh. Ya regreso y ya como que regresas un poquito más fresco, pero son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Sí, la experiencia te lo va dando. Exacto. Pero cuando eres universitario es algo de lo que yo siempre le peleé a muchos de mis maestros, que yo sentí que no nos dieron esas herramientas, pero también entiendo ahora que la experiencia te lo va dando. Entonces yo lo que trato de hacer, porque muchas personas me han buscado o me buscaron en la universidad en su momento o me siguen buscando preguntándome, oye, Sonia, ¿tú cuánto cobrarías por esto? Y yo sin problemas les digo cuánto cobraría, porque la verdad es lo que a mí me gustaría generar un comercio y una competencia justa en lo creativo, porque ese también es otro tema. Lo creativo es tan intangible, pero a la vez tangible, que mucha gente dice, ay, ¿por qué tan caro? O, ay, ¿por qué? Bla, bla, bla. Entonces, es algo que también me gusta, como ir creando esta comunidad, a lo mejor en mi entorno, donde
acuerdos sean competitivos en cuanto a precios. Uh-huh. Por ejemplo, yo lo estoy dando en esto, la neta no lo bajes, no, sin pedo no lo bajo. Y así lo bajo, pues vemos qué hacemos, ¿sabes? A mí me gusta hacer eso. Yo tengo una red ahora de colaboradores, de colegas y así, Qué donde chido. tratamos de hacer competencia justa. Okay. Porque también me ha pasado que algo que yo consideraba que ya lo estaba dando muy barato, de repente el cliente llega y me dice, no, pues es que esta otra persona me lo dio todavía, ni siquiera la mitad, menos de la mitad de lo que yo le estaba dando. Y yo, güey, entonces, ¿cuánto voy a cobrar? Entonces, Exacto. ahora que dices esto de que como cuando vas empezando no sabes, precisamente también lo de los precios era una cosa súper frustrante porque no sabías cómo hacer un presupuesto, no sabías cómo cobrar, si cobrar por horas nalga, que le decimos mucho, Sí. o cobrar por el proyecto como tal, pero Sí. tal vez no conoces en el mundo laboral cuánto se está cobrando y a lo mejor lo das más barato, por lo tanto vas haciendo una cadenita como de malbaratando el trabajo. Yo creo que eso se puede solucionar diciéndole a tu cliente, ¿sabes qué? Este es mi presupuesto, tal vez, quiero que consideres que este es un precio bajo para lo que te estoy dando, pero te lo estoy dando porque bla, 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 y los motivos que ustedes consideren, pero sí decirles que tal vez es un precio que tú le estás dando por tus habilidades y así crear una competencia justa. También obviamente incluye qué equipo usas, cuánta experiencia tienes, qué tanto lo solucionas y qué tan rápido. O sea, son muchas más cosas, pero yo creo que eso se va haciendo creando una comunidad Uh-huh. y más que nada en la universidad. Okay. Que vayas buscando y preguntando y haciéndote de contactos y andar de metiche ahí donde sea, porque sí, vas a aprender muchísimo. Eso yo creo que te puede quitar de muchos problemas. Fíjate, antes de pasarnos a un poquito más de temas un poquito más adentrados a esta parte del mundo laboral, ¿tú recuerdas haber tenido como por ejemplo algún tipo de experiencia universitaria dentro de esta parte del diseño que haya sido como un parteaguas, que tú hayas dicho, me pasó tal evento, esta cosa, y dije, oye, ¿sabes qué? O sea, como que te replanteas lo que ya habías aprendido, sí. Todo lo que ya habías pasado, te lo replanteas y dices, oye, no, esto va, o sea, tengo que hacer algo diferente. Sí. ¿Qué fue? Pues el simple hecho de conocer también lo que hacían mis compañeros. Yo creo que también la exigencia propia o el querer superar es muy válida, pero yo también debo de reconocer en qué soy buena y en qué no soy tan buena, claro, porque cada quien tiene sus habilidades, pero de repente empecé a ver que tenía tal vez habilidades que un compañero hacía genialísimas, y yo a mis compañeros de la universidad los admiro muchísimo porque son talentosísimos. Y yo decía, yo quiero hacer esto, ¿sabes? Yo quiero aprender cómo lo hace. Yo quiero saber cómo es que me maquina todo y lo convierte en una ilustración así de bella o así de realista o así de conceptual. Uh-huh. Entonces, yo creo que hubo un momento en la universidad donde yo hacía mi servicio social dentro de la universidad de diseño y organizamos un festival de diseño toda una semana y se llamaba Semana D. Entonces de ahí yo creé la identidad. Fueron como mis primeros pininos así de crear identidad y un evento. Sí. Y yo me aventé toda la parte gráfica, era toda la división de arquitectura, artes y diseño. Me aventé toda la parte gráfica de todos los eventos y a la par estaba coordinando a los invitados que llevamos, que eran invitados de Oaxaca, de un estudio de diseño de Oaxaca, que yo estaba súper emocionada porque también quería aprender de ellos. Entonces cuando fue la semana D, donde dieron las conferencias, todas las personas que yo admiraba, era como de, güey, ¿qué estoy haciendo? Necesito también enfocarme más en aprender más, en conocer más, en tal vez leer más o ver más cosas visuales, porque eso también es lo que me refería hace ratito, como en educar tu vista, sí, para tener más referencias
y pues poder educar en cuanto al gusto, muchas cosas. Y ese evento que tuvimos a mí me abrió así como los ojos de wow, hay todo un mundo de posibilidades en el mundo creativo y de diseño que no había visto y que yo pensé que solamente era como salir a la universidad, me voy a ir a una empresa y voy a trabajar y ya. Pero no, o sea, me abrió como los ojos al mundo creativo en esa época, en el mundo laboral creativo de esa época. Entonces fue como de, wow, qué chido. Todavía no estaba mucho en las redes sociales. Estaba Facebook, pero Instagram casi no. Sí, y fíjate, algo también que nos pasó, por ejemplo, nosotros, no es que estemos tan viejos, no. O sea, realmente no, pero nosotros hemos estado en esta parte de la transición de ver videos cuando tenemos 5 o 6 años en VHS, luego al CD y ahora al streaming. Entonces, también toda esta parte de la tecnología la hemos transformado. Y antes también de pasar como a este punto, quería preguntarte, ahorita comentabas acerca de esta cámara de la Cybershot de Sony, que también, o sea, cuando Sony era Sony con las cámaras y todo el mundo quería una Sony, ¿qué es lo que a ti más te gusta fotografiar? O sea, desde que estabas pequeña con esa cámara, me imagino que llegaste a un momento donde le tomabas foto a cualquier cosa. Claro. Tengo una foto de un sándwich mordido. Con eso te digo todo. ¿Es en serio una foto de un sándwich mordido? Sí. ¿Y recuerdas por qué le tomaste foto al sándwich? Claro. Dijiste así como, claro, porque a mí me encantaban las texturas del sándwich mordido. Ok. O sea, así te digo. Ajá. Yo le tomaba foto a todo. A todo. Y, por ejemplo, ¿qué otro tipo de fotos más random tienes? O sea, porque si tú le preguntas, hoy en día a lo mejor con los chavitos es más estético el rollo, ¿no? De que foto al sándwich. Pero hace 10, 14 años no. O sea, realmente no. O sea, eso no era como muy normal. No. ¿Qué otro tipo de fotos más random tienes? Yo creo que experimenté mucho cuando estaba en la prepa. Y tengo fotos random de todos mis amigos. O sea, por ejemplo, Ademar, le tomaba fotos a cada ratito, o me gustaba mucho, hubo un tiempo en el que me gustaba mucho experimentar con el flash. Okay. O sea, como que descubrí la maravilla del flash y le tomaba todo con flash, entonces era fotos de las hojas con el flash, o sea, de las hojas de los árboles. Ajá. Luego tengo una foto de una naricita de un perro. Brillosita, ¿no? Así sí, o sea, era como fotografiar a todo lo que podía, y como era digital, se me acababa la memoria, las descargaba y volvía a tomarle fotos a todo lo que quisiera. Pero era cualquier cosa que me causaba como un impulso visual, le tomaba foto. Entonces eres como muy visual, o sea, te llaman la atención mucho las texturas, sí. O sea, por ejemplo, ¿tú pondrías texturas por arriba de colores? No, yo creo que tiene mucho que ver el conjunto. El conjunto. Es un todo. Sí, es un todo. Es que todo eso de que le tomaba foto a todo era cuando yo ni siquiera sabía las bases de la fotografía. Todo era empírico. Todo lo hacía con una cámara Cybershot, te digo, y todo era en modo automático. Yo todavía no tenía la oportunidad de tener una cámara para poder experimentar el modo manual, para poder experimentar las distancias focales, todo eso. Entonces, era como apenas descubrir que podías fotografiar lo que quisieras, y eso yo creo que también me ayudó mucho en tenerlo en modo automático para después cuando fue el modo manual, sí. Ándele, ahora sí, para que te salga así tienes que experimentar, pero pues, te digo, eso fue cuando todavía no estudié fotografía. Yo como tal no estudié fotografía en una universidad o en una especialidad o así, yo la estudié dentro de mis clases de la universidad. Pero si te soy sincera, también fue muchísima práctica, en mi caso, fotografiando todo. Sí. Y pues también, pues, videos de YouTube, cuando tenía dudas, cuando no me gustaba una foto y veía que tenía mucho grano, ya veía por qué y cómo lo podía solucionar y cosas como esas. Pero pues también meramente de la curiosidad y de las ganas de aprender. Y pues hasta la fecha. Y aquí mencionas algo muy, 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 muy importante, creo yo, que es en la parte esta de la creatividad. Prueba y error. Sí. O sea, prueba y error. La mayoría de yo ahorita lo decía con lo del chico de la patineta. O sea, las primeras veces se va a aventar, se va a caer, en una bicicleta lo mismo. Y pasa sobre todo en esta parte de lo creativo, que quieres hacer un 1 y lo haces normal, ¿no? Pero dices, ¿cómo más puedo hacer un 1? Entonces empiezas a experimentar, empiezas a conocer, de repente ya
hoy en día ya existe la bondad de YouTube, existe la bondad de poder, si no quieres pagar, un curso presencial o puede haber un curso en digital, o puedes aventarte a prueba y error. Cualquiera de las tres creo yo que son válidas. Al final también uno tiene que ser como muy consciente y muy honesto con lo que quiere y lo que está buscando. Ujú. Y, por ejemplo, en ese sentido, ¿cuánto tiempo llevaste en el hecho de decir, esta foto en manual, digo en Ujú. automático, esta foto ahora ya me sale en modo manual? O sea, Ah, ¿cuál fue como ese periodo de curva de aprendizaje donde dijiste ya, o sea, yo ya sé que puedo tomar sí, una foto? sí. Yo la verdad es que creo que desde que tuve la oportunidad de tener una cámara, semiprofesional, ya no volví a usar automático. Yo conscientemente dije, no, tengo que aprender a usarlo en manual y en manual lo voy a aprender a usar. Y también fue que, te digo, yo siempre andaba de metiche en todo, entonces a la vuelta de mi casa, su casa, cuando quieras ir, Gracias. estaba un estudio fotográfico de un señor que toma fotos como de personas así de pasaportes y cosas así, y le fui a tocar. Y le dije, oye señor, es que a mí me interesa aprender a tomar fotografías, no necesita un asistente, bla, bla, bla. Y me dijo, sí, de hecho tengo un evento en Zapica. Ay, también esa fue una súper aventura. Tengo un evento en Zapica y necesito una segunda cámara que le tome fotos, bla, 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 bla. Y yo, pues sí, yo le puedo ayudar, pero ofrezco esto. Yo no importa el dinero, yo quiero aprender. Pues, también, ahí fue una gran oportunidad de aprender a tomar fotografías porque pues tenían especificaciones técnicas en cuanto se tiene que ver todo en ese entonces era fotografía de pues capturar los stands Ujú. como el establecimiento, las señaléticas, cosas como muy no eran artísticas, sino eran como muy de la organización. Del evento Ajá. como tal. Entonces, pues ahí tuve especificaciones técnicas que me ayudaron a practicar. Sí. Y ya después, me tocó fotografiar pasarela. Entonces, pues ahí era otra iluminación, Sí, claro. era otros colores, entonces tenías que jugar más con las velocidades, con el obturador, con el ISO, bla, bla, bla. Yo tenía una cámara Nikon en ese entonces y tenía un telefoto. Todos de gama baja, o sea, todo también fue de gama baja. Y ahí también pues experimenté mucho, después me metí a trabajar en eventos de 15 años, entonces también el trabajar en una iluminación diferente de eventos te da muchísima más práctica, aprendes a hacer varios truquillos, a usar o no el flash, a usar o no una velocidad baja, bla, 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 bla. Entonces fue meramente que conseguí las oportunidades que me ayudaran a practicar, pero al mismo tiempo claro. a tener dinero, porque pues también necesitaba dinero para mi vida estudiantil. Mis papás me ayudaron, los amo papás, me ayudaron muchísimo, pero yo también tenía la necesidad de comprarme muchísimas más cosas de fotografía. Entonces pues ese era como mi medio de sacar dinero. Y es que aparte, pues, o sea, la verdad es que la fotografía barata no lo es. O sea, una cámara no es muy barata. Un lente, sobre todo, ya Sí. a gama un poco más alta, de cierto tipo de especificaciones, no es como que vayas a la tienda y me da 3, No. por favor. Sí, O sea, no. sí es costoso, sí es caro. Mi mamá me compró mi primera cámara. O sea, mi mamá me compró mi primera cámara y también muchas gracias, mami. Te quiero. Me compró mi primera cámara y ya de ahí yo fui comprándole de que un nuevo lente o de que el flash o el tripié, cosas como cuando empiezas a usar la cámara. Ya pues ahí fui practicando en esos eventos y buscando dónde practicar y que pudiera tener dinero. Claro. Sí. Y por ejemplo, ahorita en el intro, Ajá. Mencionabas esta parte de que tuviste esta oportunidad de estar en un parto y ver de capturar esos momentos, ¿no? ¿Has tenido malas experiencias en cuestión a la fotografía? Ay, sí. Por ejemplo, no sé, en algún evento, algún concurso al que hayas sido, sin quemar a nadie, nada más, No. Cuéntanos, Pues no, o sea, ni nombres voy a decir porque ni me acuerdo cómo se llama. Qué bueno. Pero, Ajá. me contrataron para una boda. Uh-huh. Para capturar una boda, porque también andaba en bodas. Ok. Y en ese entonces, ya me llevaron, fue hasta por Santana del Conde. Uh-huh. Entonces,
yo no traía carro, me llevaron. Entonces era un templito muy, muy alejado y ya. Llegué temprano, yo siempre llegaba como media hora, 40 minutos antes para ver todo, la luz, bla, bla. Y la novia ya estaba ahí y pues dio la hora y no llegaba el novio. No manches, creo que ya sé para dónde va, pero... No llegaba el novio y la novia todavía preocupada. Bueno, 10 minutos, no llegaba. 20 minutos, no llegó. El padre empezó la misa, la novia llorando afuera de misa. Manches. Y el papá bien enojado, y luego se empezaron a pelear la familia. Y pues yo así con mi camarita de, pues, obviamente esto no lo voy a fotografiar. Sí, la novia llorando, ¿no? O sea, sí. Entonces, como a la hora, llega el novio. Pero pues ya había pasado la misa. El tío que el padre, la verdad, súper horrible, empezó la misa de boda sin los novios. Entonces, pues bueno, llegó el novio y pues ahí se armó el drama. Sí, me imagino. Se armó el drama, se empezaron a pelear a golpes y al final pues se solucionó en que sí se iban a casar, pero iban a buscar otro templo en ese mismo momento, cerca, pero que por mientras les tomaran las fotos... como, ¿sabes? Como si fuera después de misa. Ajá, o sea, avíntenles el arroz que voy por las fotos. Ok, entonces dije, Dios, sin problema, solamente que pues la novia tenía una cara de tristeza que salieron en las fotos y yo era como de, no, o sea, era imposible recuperar. Entonces yo traté de hacer muchas fotos a contraluz porque era en el campo. Entonces dije, bueno, voy a hacer muchas fotos a contraluz jugando con las siluetas para que no se le vea la carita triste, porque toda su cara era de tristeza y de desilusión. Y hasta hace poquito la borré porque la tenía, una de esas fotos la tenía en mi Instagram, la borré porque cada vez que la veo me acuerdo de ese momento y siento súper feo. Sí, no. Digo, no. Ahorita nada más me cuentas y yo siento feo. O sea, sí, no, fue porque muy feo. Es un momento generalmente de mucha ilusión, de mucha esperanza, Claro, y pues te contratan para que captures eso. Exacto. Y yo, no. Pero bueno, yo sentí feo por ella, porque digo, la neta no está feo. Y la verdad es que fue hace muchos años, no creo que no se acuerden de mí. Pero, espero que sigan juntos, pero no sé, pero la verdad es que fue como muy triste para mí. Hasta me acuerdo que ese día me dolía muchísimo mi cabeza, porque fue un momento de tanta tensión y de tanta como tristeza, que por eso eliminé la foto de mi Instagram, porque la veía y me recordaba todo eso, y yo, ay, no, ya. Entonces, y pues obviamente otras cosas donde se te borran las cosas novatadas, ¿no? Se te borran las fotos. La memoria no funciona. Pero eso me pasó hace muchísimo, ya no me pasa. Obviamente ya tengo de que 4 memorias diferentes, luego algo respaldo y cosas como esas que vas aprendiendo con la experiencia. Exacto. Pero me pasó, claro que me pasó. Sí, pero está bien, nada más hay que ser cuidadosos, que no te pase. Y ahora sí entrando un poquito más como a los temas de esta parte laboral y sobre todo hacia la parte actual. Últimamente ya se menciona que estamos como en la parte de las inteligencias artificiales, ¿no? No sé si tú hayas tenido, por ejemplo, la oportunidad de usar alguna de estas IAs generativas. Y sobre todo porque hay mucha intriga y mucho conflicto. Creo que esa es la palabra, mucho conflicto, sobre todo en estas empresas que son un poquito más grandes como Adobe, bancos de imágenes, páginas de bancos de imágenes, inclusive como Pinterest, cosas, empresas de este tipo, en donde están como viendo si no optan o no optan por esta parte de la generación de imágenes, por IA. Y creo yo que es todo un tema, todo un tema que pues sí es complicado, porque justamente mencionabas algo acerca de que tú lo das en $2 y llega de repente alguien que te lo da en 50 centavos, ¿no? Y es como, o sea, a mí me costó mi equipo, mi experiencia, mi trabajo, o sea, es todo un tema como complejo ahí. Y de repente, que hay una persona que a lo mejor con una mínima, preparación en ese sentido pueda teclear 3 palabras en una computadora y pueda tener un resultado, creo yo que sí es como hasta, pues como complicado, ¿no? O sea, en el sentido como de que dices, yo me aventé 10 años de mi vida, tengo 10 años de experiencia y de repente que en 5 segundos puedan sacar un resultado, está como... ¿Tú qué opinas acerca de como de esta parte de las IA generativas?
Yo creo que es una maravilla eso. O sea, obviamente siendo una persona normal, digo que es una maravilla. Creo que sí tiene que ser modulada en cuanto a muchas restricciones de privacidad, porque ¿de dónde salen esas imágenes? ¿Sabes? Sí, no, o sea, se sabe que el proceso que utiliza es de imágenes que ya están, se utiliza, para no ser muy técnicos, como un filtrado de esas imágenes, y te genera una nueva de lo que ya existe en la red. Sí. O sea, no es como que 1000% original. Entonces, yo creo que creo que es una maravilla, la verdad, se pueden crear cosas geniales. También creo que tu pregunta va más enfocada en cuanto a si no me preocupa un poco que la gente use esto en lugar de contratar. En general, ¿sí? o sea, desde esa parte de, por ejemplo, de tu área de trabajo, inclusive hasta como esta parte de las oportunidades, de si se puede utilizar como herramienta, de si a lo mejor tú como diseñadora, a lo mejor tú también ya puedes utilizar esta parte para procesar y ahorrarte muchísimo tiempo de trabajo. De hecho lo uso, o sea, lo he estado empezando a usar, pero no tanto para generar cosas desde cero, sino por ejemplo en la corrección de fotografías lo he estado empezando a usar porque hay unas herramientas ahorita que están en, ¿cómo se les llama? Betas, betas. Para pues que quitarle el fondo a algo, agregarle otra textura, cosas como esas. Se me hace una maravilla porque también como herramienta es súper necesaria y te aliviana el trabajo muchísimo. Claro. Muchas personas yo he escuchado que dicen, no te da miedo que esta inteligencia ya no te contraten, y yo la verdad es que no es tanto que me dé miedo porque yo creo que es una herramienta. Claro, una herramienta nunca se va a comer a quien la usa, ¿sabes? Entonces, más bien me refiero que todo con responsabilidad y sabiéndolo manejar, vas a ver, porque hasta para saberlo usar tienes que tener conocimientos, porque también para crear algo ya desde cero tienes que usar parámetros de, por ejemplo, en cuestión de fotografía, tienes que usar parámetros fotográficos, tienes que usar el lenguaje fotográfico, tienes que usar los tipos de iluminación, cosas como esas. En cuestiones como más artísticas, pictóricas tal vez, tienes que poner a lo mejor corrientes, quiero que se parezca a esta corriente, quiero que sea estilo bla bla bla. Tienes que saber acerca de lo visual, tienes que no solo porque le pongas taza, café, va a crear todo una imagen. Tienes que ser muy específico y usar un lenguaje muy específico. Entonces, no creo que la herramienta se coma a los creadores, sino más bien creo que va a evolucionar hasta crearse en parte ya de un proceso creativo. Sí, yo, sobre todo en esta parte, yo daba, hace tiempo, charlando con una persona, daba como el ejemplo del cine. En el sentido de que el cine en un principio era mudo, sin color. O sea, la resolución, o sea, hoy en día tienes una resolución en un teléfono que tú dices, eso no, o sea, y fue evolucionando, se fue adaptando, fue utilizando herramientas tecnológicas que justamente lo llevan a lo que es hoy en día. Ha sido un proceso, una evolución, una adaptación, y creo que también esta parte de las herramientas son justamente generativas, es lo que tú mencionas. O sea, tienes que tener un lenguaje, un conocimiento que te permita generar este tipo de cosas. Porque justamente si tú dices, quiero una imagen de una taza y nada más pones una taza, o sea, es muy ambiguo lo que tú pides. Sí, es muy sencillo y pues sí. Y entre más específico tú seas con lo que quieres, el resultado va a ser realmente mejor y se puede acercar más a lo que tú tienes en mente. Sí. Y esto es algo que pasa mucho porque la mayoría de las personas que lo utilizan nada más como un perrito. O sea, ¿cuántas razas de perros hay, no? O sea, y la inteligencia artificial no te va a adivinar qué tipo de perro quieres, ¿no? Pues de hecho eso pasó con las imágenes del Papa que fueron muy famosas, ¿no? Donde venía con una chaqueta bombada y cosas así. De hecho, yo vi una Dolce, creo. Yo vi una explicación porque literalmente la persona que los creó usó lenguaje fotográfico. Dijo, quiero esta fotografía tantos milímetros, con tanto de obturación, con tanto ISO, que tenga la luz cenital, que tenga la bla bla bla. Entonces, usó muchísimas especificaciones para crear todo un conjunto de la imagen. De hecho, hay ahorita una corriente súper interesante de la tecnología ahí, porque puedes crear lo que sea, pero también tiene mucho que ver con lo que tengas en la mente y en la imaginación y en la idea. Entonces, por eso digo, es una herramienta que te va a dar la posibilidad de crear ahora sí que lo impensable.
Sí, claro. Porque he visto muchísimas cosas creadas con inteligencia artificial, visuales, Sí. muy locas, que hasta Sí. pueden ser como perturbadoras, pero dices, wow, ¿cómo es posible que lo que yo solamente tenía en mi cabeza ahora lo puedo ver plasmado tal cual me lo imaginé, o lo más parecido? Porque pues está impresionante. Sí, Sí, yo creo. y es justamente, creo yo, no sé tú cómo lo veas, que es realmente una extensión a nuestra imaginación. Creo que realmente todas las personas que nos dedicamos a esta parte creativa, hay una parte de imaginación que muchas veces no tiene límites. O sea, No. o sea, tú ves, no sé, un micrófono y te puedes imaginar 400 micrófonos diferentes. O sea, realmente hay una capacidad imaginativa muy, Ujú. muy, muy grande. Y este tipo de cosas, de herramientas, como lo mencionamos, son una extensión solamente a esta gran capacidad de imaginación. Y entre más grande sea tu capacidad de imaginación, es exponencial la forma en la que tú vas a Sí. estar generando y utilizando estas herramientas. Ujú. Entonces, creo que sí es y creo que concordamos en que sí puede ser una maravilla. Te ahorras tiempo, tu imaginación vuela mucho más y hay pues una cantidad Infinita. infinita de posibilidades, Sí, real. sí, claro, es una maravilla y creo que va a ayudar muchísimo al mundo creativo, pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que también tiene que ser modulado de alguna forma en cuanto a la privacidad, a los autores, cosas como esas. Creo que es también un tema muy complicado porque pues quién lo va a modular y cómo lo van a modular, pero pues también creo que es una maravilla. Sí, porque Sí. justamente en esta parte de la modulación, creo que apenas ha habido ciertas iniciativas de leyes en la parte de la Unión Europea, pero por ejemplo, si en la parte desde lo periodístico con las noticias no se ponen de acuerdo con estas, Sí. ahí creo que sí, lo ideal sería que desde ahorita ya se empezara en gobiernos, porque al final son los gobiernos quienes pueden tener este tipo de control ¿O no? a a nivel general, o no, No. pero en general, pues es parte como de hasta de ciberseguridad, cosas son como lo que lo toman los gobiernos. Entonces sí está como muy delicado en esa parte de cómo lo proteges, cómo lo respaldas, qué tipo de derecho de autor va a tener, si se lo puedes dar, no se lo puedes dar, le vas a dar Sí. derecho de autor a la inteligencia artificial, Sí, a quien lo hace, es un tema complicado. sí, lo más porque yo escuché y vi unas noticias que bueno, no noticias, más bien, un artículo. Un TikTok. Un TikTok. No, sí, era un artículo creo que era el Universal o algo así, donde una chava estaba denunciando una inteligencia artificial porque ella salía en una creación de una inteligencia. Ajá, o sea, era... Qué curioso. Sí, o sea, te digo de dónde salen las imágenes. Está Sí. curioso. Pero yo creo que es una maravilla, la neta. Sí, bueno. Sí. Sí, ahora sí que al final pues, la herramienta depende de cómo la uses, ¿no? Al final en ese sentido. Bueno, ya casi como para ir terminando y empezar a cerrar. Yo sé que nos podríamos quedar Estoy en aquí el chisme bien interesante. todo el día y podríamos seguir sacando tema y tema y tema. Pero, por ejemplo, hoy en día, ¿qué es lo que Sony de veintitantos años? No, sí, digo, de 28 años. Visualiza con respecto a lo que quiere hacer, qué le gustaría, a dónde le gustaría llegar, Ya. o cuáles son como estas partes que le gustaría tener o conseguir a Sony. Pues yo creo que primero que nada seguir teniendo la capacidad mental, emocional y física para seguir trabajando de lo que me gusta, que es esto, el diseño, la fotografía, y que sea mi principal motor, pues, o sea, yo vivo ahorita 100% de esto. Orgullosamente lo digo porque sí se puede vivir del diseño y de la fotografía. Pero yo creo que me visualizo primero pasándola bien y disfrutando lo que estoy haciendo, porque también sí, yo soy una fiel creyente de que si lo que estás haciendo no te está dando una satisfacción genuina, probablemente estás haciendo algo mal, o lo estás haciendo o lo estás viendo desde otra perspectiva. Entonces, primero que nada, pues seguir amando esto y que me dé la oportunidad de seguir viviendo de él y pasarla chido, porque también a veces siento que no estoy trabajando. Sí, claro. ¿Sabes? Sobre todo cuando te toca comer lo que fotografías. Exacto. Y pues te digo, pasarla bien, disfrutar a mi
a mi familia, a darles lo que pueda yo ayudarles. Obviamente mi sueño siempre ha sido viajar. No he tenido la oportunidad por varias circunstancias de poder viajar fuera de México. He viajado mucho dentro de México, pero fuera de México no he podido. Pero ese es uno de mis más grandes sueños y lo estoy trabajando para lograrlo. Pronto. Sí, gracias, ojalá. Y pues nada, tío, pasándomela chido y pues crecer tanto en el proyecto que es mi marca se llama Sony Ramírez. Okay. De diseño, perdón. Pero me gustaría crecer y pues seguir colaborando con más personas, seguir creciendo esta red de colaboración. No quisiera decir crecer esta red de trabajadores o algo así, porque así hay algo que me molesta mucho, es que existan como jerarquías dentro del mundo creativo. Sí. Es una opinión muy personal, pero sí, me gusta más la colaboración, sí. ¿Sabes? Porque así lo que tú haces complementa lo que yo hago, lo que yo hago complementa lo que tú haces, y pues obviamente siendo siempre justos y llegando a un acuerdo. Claro. Que siga creciendo esto, y pues nada. Okay, y las personas que te estén viendo y que digan, déjame ver las fotos que haces, ¿en dónde te pueden seguir? Pásanos tus cuentas. Miren, yo tengo mi Instagram de diseño, que es Sony con Y _D. Ahí pueden ver mis cosas de diseño. La verdad es que lo he tenido un poco olvidado, pero pueden seguirme ahí, voy a estar subiendo más cosas. Tengo mi Instagram personal, también me pueden ahí enviar solicitudes y sin problema los acepto, que es Sony con Y igual, _. Y también tengo mi Behance, que es Sony Ramírez. Y pues nada, mi celular. Pero ese no se los pongo por aquí. Ese sí no. Algo que quieras mencionar ya para finalizar, Sony, algo que te quiera, que algún mensaje que quieras dar, algo con lo que te hayas quedado de todo esto que platicamos. Pues nada, primero que nada agradecerte. Un gusto. La verdad es que también yo me dije, me voy a invitar, qué chido. Te comentaba que es la primera vez que me invitan a algo parecido, y pues darte las gracias por darme este espacio para hablarles un poquito de mi vida y de lo que he hecho, y también decirles que el mundo creativo en general es muy noble, es muy bonito, y sí se puede vivir de él. Hay que seguir los sueños y hay que seguir las inquietudes que uno tenga. También creo muy importante el seguirte preparando. Yo sé que muchas veces no tenemos la oportunidad económica o social de acercarnos a una universidad o así, pero el YouTube ahí está. También si quieren me pueden escribir y yo sin problema les doy tips y así, o lo que les pueda ayudar, lo poco que sé o lo mucho que sé les puedo ayudar sin problema. Y pues nada, que sigan siguiendo sus sueños, y que si quieren vivir de esto, sí se puede. Porque a mí me dijeron muchas veces que no se podía, y sí se puede. Sí, la verdad es que la mayoría siempre les dicen, te vas a morir de hambre, o cosas así, pero la realidad es que sí. O vas a acabar en un McDonald's, a mí me decían eso. En un McDonald's. Con todo respeto para los del McDonald's, obviamente. Sí, pero se me hace súper feo que digan eso, ¿no? Sí, la verdad es que siempre hay alguien que te dice algo. Está bien. Sí, entonces, Sony, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por todo lo que nos platicas. La verdad ha sido un honor que estés aquí con nosotros. Gracias. Es muy, muy bello pasar todo este tipo de conocimiento, y que nos vayamos nutriendo entre todos. Es algo muy, muy chido. Uh-huh. Síganos en nuestras redes sociales como Somos Artes. Está en Facebook, está en el canal YouTube, y también la cuenta de Instagram. Cualquier cosa, igual que quieran que le podamos preguntar en alguna otra ocasión a Sony, pueden dejarlo en los comentarios y nosotros se los estaremos preguntando sin ningún problema. ¿Va que va? Sin censura. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye. Esta es una producción realizada en el Makerspace de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx